Somos el grupo 2 y nos toca hablar sobre la influencia de los enlaces atómicos secundarios en las propiedades de los materiales. Integrantes: Abril Cárdenas, María Isabel, Menacho Vidal, Renato André, Osorio Cubas, Vladimir Eduardo y Aquilizarle Beatriz Cóndor Alas. Introducción. La piedra, el ladrillo y un mortero a base de cal, arena y madera fueron todos los elementos para que el hombre pueda construir. Todo esto cambió gracias al descubrimiento del hormigón armado y el acero. El hormigón armado está hecho a base de cemento más arena mezclado con el agua, más piedra chancada, y para armarlo necesitamos piedra para construcción. Como pueden ver en la imagen, tenemos algunas partes, que son la armación de acero, la parte excavada y el encofrado de madera. Bueno, el encofrado tiene como función soportar el hormigón fresco hasta su endurecimiento. ¿Ya? Esto ampliaron infinitamente las posibilidades a la introducción de nuevos materiales. Lógicamente, la naturaleza de los átomos que constituyen un material condicionan en buena parte de sus propiedades. Cuando hablamos de sus propiedades, no solamente nos referimos a su masa y volumen, sino también cómo esos átomos están agregados y se enlazan unos a los otros. Muchas de las propiedades dependen de mayor y menor fortaleza de la unión de sus átomos, pero también el modo en que estos se disponen. Por ejemplo, aquí tenemos un cobre nativo y un diamante. En primera instancia se puede justificar que las propiedades del cobre, del metal, y las del carbono en el diamante son muy diferentes, por lo que también lo será en la fuerza de ligadura. Sin embargo, también puede ocurrir el otro caso, que son químicamente idénticos, pero con propiedades radicalmente diferentes. Esto mayormente ocurre en los alótropos. ¿Qué son alótropos? Son sustancias que en estado puro tienen la posibilidad de estar en distintas formas. Por ejemplo, el grafito, el grafeno y el diamante. Para nosotros tomaremos como ejemplo el grafito y el diamante. El grafito es blando, de color negro, como se ve en la foto, y tiene un cierto brillo metálico. En cambio, el diamante es duro y transparente. Pero ambos están formados de carbono. La única diferencia que estos dos existen es en la forma de sus átomos que están unidos. Objetivos. Tenemos como objetivo la fuerza de Van der Waals en los materiales adhesivos, la fuerza de dispersión del hondo en la ganancia de electrones en los materiales y puentes de hidrógeno en distintos materiales. Los enlaces atómicos secundarios. Estos son subdivisiones de los enlaces. Tenemos dos tipos de enlaces, las fuerzas de Van der Waals y los enlaces de puente de hidrógeno. Las fuerzas de Van der Waals. El nombre proviene del neerlandés Johannes van der Waals, quien es famoso por el trabajo en la ecuación del estado de los gases y los líquidos, por la cual ganó el Premio Nobel de Física en 1910. Van der Waals fue el primero en darse cuenta de la necesidad de tomar en consideración el volumen de las moléculas y las fuerzas intermoleculares. El enlace de Van der Waals tiene cierta similitud con el enlace iónico, ya que se trata de la atracción de las cargas opuestas. Su diferencia radica en que no se produce el cambio de electrones. La atracción de estos materiales depende de la simetría de la distribución tanto de la carga
positiva como negativa en cada átomo o molécula de enlace. Es importante resaltar que se trata de un enlace débil de atracción en comparación con los enlaces químicos normales, pero tiene un rol importante en varios campos como en la ciencia de los polímeros. Y es así como influye las fuerzas de Van der Waals en los materiales, ya que permiten que todos los materiales se atraigan, si bien son fuerzas de corto alcance. Son importantes si las distancias son suficientemente pequeñas. Estas son uno de los mecanismos de adhesión de los pegamentos, a los cuales pueden contribuir también la formación de enlaces covalentes y la unión mecánica a rellenar poros. Un enlace de Van der Waals mantiene juntas a las moléculas dentro del material agregado. El grado de polimerización puede extenderse considerando que las fuerzas intermoleculares existentes entre las cadenas son mucho más débiles que los enlaces químicos que se encuentran a lo largo de cada cadena individual. En consecuencia, las cadenas cortas se deslizan con mayor facilidad unas sobre otras, lo cual ofrece poca o nula transferencia de esfuerzos. Por el contrario, al aumentar la longitud molecular, se incrementan los enrollamientos entre las moléculas y la resistencia acumulada de muchos enlaces de Van der Waals en contra del deslizamiento se hace mayor. Este efecto alcanza un límite a partir del cual hay una influencia mínima en las propiedades físicas. Podemos clasificar en tres tipos en función de la naturaleza de los dipolos. La fuerza de Thomson, dipolo-dipolo, la fuerza de Davy, dipolo inducido, la fuerza de London, dipolo instantáneo, dipolo. Las fuerzas de Thomson son las de mayor frecuencia e intensas. Se establece entre moléculas polares. Los dipolos se atraen entre sí y el ordenamiento se extiende a todo el material. Evidentemente, estas fuerzas serán más intensas cuanto mayor sea la polaridad de las moléculas y también cuanto mayor sea el tamaño de los átomos que las constituyen. Dado que los dipolos serán más intensos cuanto mayor sea el número de electrones involucrados. Las fuerzas de Davy son muy poco frecuentes y aparecen en sistemas complejos como partes polares y apolares. Cuando una misma molécula, la parte polar, se aproxima a la parte apolar, genera en esta un dipolo al deformar su nube de carga. Finalmente, se produce la interacción entre el dipolo permanente de la molécula polar y el inducido en la molécula apolar. Le paso a mi compañero Renato para que les hable sobre las fuerzas de London. Las fuerzas de London, o fuerzas de dispersión de London, son denominadas así en honor al físico germano-estadounidense Fritz Wolfgang London. Estas fuerzas son fuerzas intermoleculares débiles que surgen de fuerzas interactivas entre multipolos temporales en moléculas o átomos, tal como se puede apreciar en la imagen de allí abajo. Estas fuerzas se hacen más grandes cada vez que el átomo o molécula en cuestión sea más grande. Asimismo, las fuerzas de London también se hacen más fuertes con grandes superficies de contacto, ya que cuanto más grande es la molécula, más electrones tendrá y más grande será la nube electrónica, y asimismo más alejada se hallará esta del núcleo. Esto se va a explicar de una mejor manera en la relación de los materiales con este tipo de fuerza. Esto se debe a la polarizabilidad incrementada de moléculas con nubes electrónicas más grandes y dispersas. Fuerza de London en los materiales. La relación entre las fuerzas de London en los materiales es que esta fuerza es la encargada de unir ya sea los átomos o moléculas. ¿Cómo sucede esto? Lo que sucede es que tomemos dos átomos del mismo. Lo que sucede aquí es que los electrones en un principio se van a situar en medio de dos átomos o moléculas. Tomemos, por ejemplo, los átomos de cloro. En un principio se van a situar en el centro entre ambas, pero luego, por el movimiento natural de las moléculas, es que estos electrones se van a acercar más a una que a la otra, generando que a la molécula que se acerquen se cargue de una manera negativa y la otra se cargue de una manera parcialmente positiva. Es así como es que estos átomos o moléculas en cuestión se van a unir unas con otras
como se aprecia en esta imagen. El átomo molécula a la que se acerca el electrón está cargado de una manera negativa y a la que se aleja está cargado de una manera positiva. Es así como estas dos se van a unir. Ahora le doy paso a mi compañero que nos va a hablar del enlace por puente de hidrógeno. Hola, ¿qué tal? Soy María Abril y en esta ocasión voy a hablar acerca del enlace por puente de hidrógeno. Para poder entrar a ese tema, primero debemos saber qué es un enlace por puente de hidrógeno. Pues es aquel que forma una fuerza altamente electrostática entre un átomo electronegativo y un átomo de hidrógeno unido por un enlace covalente a otro átomo electronegativo. ¿Dónde se pueden encontrar esos tipos de puentes de hidrógeno? Se encuentran en átomos electronegativos tales como el nitrógeno, el flúor, el oxígeno o el cloro. ¿Por qué se dice que el hidrógeno es el único átomo que puede formar ese enlace? Se dice porque el hidrógeno es lo suficientemente pequeño como para atraer fuerzas electronegativas a un enlace vecino y así poder crear una fuerza de atracción más alta. Se dice también que es 20 veces más pequeño que un enlace covalente o iónico, pero no olvidar que es mucho más fuerte que las fuerzas de Van der Waals o las fuerzas de dispersión de London. Este puente de hidrógeno puede tener una energía de 5 a 150 kJ por mol. Y el puente puede llegar a tener una longitud aproximadamente de 0,2 nanómetros. Algunos ejemplos de ello es el agua, que está representado por H2O, el amoníaco, que es NH3, el ácido fluorídrico, que es el HF, y el ácido clorhídrico, que es el HCl. Ahora vamos a hablar acerca del agua. El agua está representado por H2O. Es un compuesto inorgánico formado por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Se dice que el agua es única porque sus átomos de oxígeno tienen 2 pares libres y posee 2 átomos de hidrógeno. Esto llegaría a formar hasta 4 enlaces de puente de hidrógeno. A la mano derecha se puede apreciar el enlace por puente de hidrógeno. Como se puede ver acá, esta de acá es una molécula de agua que tiene carga electronegativa y acá la carga positiva. Esto de acá es un enlace covalente polar. Y lo que vendría a ser el puente de hidrógeno es este de acá. ¿Por qué? Porque se atrae por fuerzas positivas y por fuerzas negativas, y así sucesivamente. Se puede formar hasta 4 puentes de hidrógeno. Todos sabemos cuáles son los estados del agua, que vendría a ser el sólido, el líquido y el gaseoso. Como se puede apreciar en la figura, los únicos que tienen puente de hidrógeno es el sólido y el líquido. El sólido está conformado por puentes de hidrógeno, pero que están rígidamente ordenados. Esto vendría a ser el cubo de hielo. Luego está el líquido, que también se forma puentes de hidrógeno, pero como sus moléculas están en constante movimiento, hay algunas que se rompen. Y el estado gaseoso, se pueden dar cuenta de que no tiene ningún puente de hidrógeno. Esto quiere decir de que sin puente de hidrógeno, el agua solo sería vapor. Con respecto a las propiedades en los materiales, el yeso y el concreto, combinados con el agua, se forma una pasta viscosa llamada fraguado y seguidamente endurecen. Con respecto al hierro y el acero, especialmente el acero dulce, la corrosión más común se llama oxidación y presenta estos metales al combinarse con el agua y con el oxígeno. Hay algunos metales a los que no les afecta, tales como el oro, el platino y el iridio. Hablando de la madera, es permeable con respecto al agua y causa deterioro rápidamente. Ahora vamos a hablar acerca del ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es un ácido fuerte y corrosivo formado por un átomo de cloro unido a un átomo de hidrógeno, como se puede apreciar en la figura. Esto sirve mayormente para usos industriales y comerciales. Y este ácido clorhídrico se forma disolviendo gas de cloruro de hidrógeno en agua. Y hablando sobre las propiedades en los materiales con respecto al ácido clorhídrico, el aluminio produce un doble efecto llamado reacción de oxidación y reducción. El yeso es soluble en este ácido. El ácido clorhídrico es el elemento principal para poder crear el acero para la producción de carrocerías de automóviles, puentes y electrodomésticos. El cal neutraliza el HCl. El cobre es corrosivo en contacto con aleaciones.
El concreto se derrite al estar en contacto con el ácido clorhídrico. Al juntar el ácido clorhídrico con la piedra caliza, forma el cloruro de calcio, que vendría a ser una sal que es utilizada para deshelar las carreteras. Algunos usos que se dan para el ácido clorhídrico es la producción de plástico PVC, la espuma de poliuretano y cloruro de calcio, y también la producción de cauchos y plásticos. Ahora vamos a hablar sobre el amoníaco. El amoníaco sabemos de que es un gas incoloro con un olor desagradable compuesto de hidrógeno y nitrógeno. Esto es soluble en el agua. El amoníaco ataca los metales formando hidrógenos. Algunos usos que se le da al amoníaco es para la producción de plásticos, explosivos, telas, pesticidas y tintura. También se encuentra en la elaboración de los fármacos. Y también el amoníaco se utiliza para el tratamiento de residuos y de aguas residuales, el almacenamiento en frío, caucho y obviamente el de un neutralizador. Con respecto a los materiales, afecta de manera altamente corrosiva al aluminio, a los plásticos, gomas, flúor, metales alcalinos y metales en general. Se forman compuestos inestables frente al choque con óxidos de mercurio, plata y oro. Ataca al cobre, aluminio, zinc y sus aleaciones.